que en el prefacio al libro del Zohar, Baal HaSulam escribe en punto 34, no dejes que te sorprenda, ya que tal conducta encuentras en nuestra percepción corpórea también. Eso es lo que yo voy a contarles. Toma nuestro sentido de la vista, por ejemplo. Vemos un mundo amplio y genial ante nosotros, con todo su relleno maravilloso, o sea que vemos todo frente a nosotros, pero de hecho no vemos todo eso, sino solo en nuestro propio interior. Hablamos sobre eso varias veces, que de hecho hay una especie de yo, digamos, lo dibujamos como mi cerebro. Y aquí entran 5 tipos de información. Vista, oído, olfato o olores, gustos, sabores, es como la lengua. Y tacto, el sentido del tacto. Me salieron 6 dedos, no sé por qué, pero vamos a hacer uno así, 5 dedos. Así que estas sensaciones, todas estas sensaciones y tacto no es solo lo que yo toco, palpo, sino también como yo siento y todo lo que me rodea. Es decir, el tacto es una dimensión amplia de sensación. Todas estas informaciones entran en mí y aquí todas en conjunto hacen un resumen entre sí y luego sobre la pantalla hay una especie de pantalla. Yo siento una imagen. Y esta imagen es de hecho mi mundo. Esta imagen es mi mundo. ¿Qué pasa por fuera? ¿Qué es lo que funciona, opera sobre mis sentidos? Yo no sé. Yo sé solo lo que yo siento. Si tuviera otro sentido, si cambiaran mis sentidos, si cambiara este instrumento por medio del cual yo los investigo, capto, percibo, entonces el cuadro cambiaría. Es decir, el cuadro de mi mundo depende de muchos parámetros. Depende del proyector que existe aquí y proyecta sobre mí con su rayo. Depende de este instrumento de cálculo que calcula todas estas señales. También depende de la concordancia entre las señales y mis recuerdos y muchos otros datos que no sabemos. Y quién sabe lo que pasa dentro de nuestro cerebro. Y yo para nada sé de qué tanto depende de lo que realmente pasa por fuera. Así que incluso a nosotros no sabemos de nuestras ciencias. Por eso él dice que, por ejemplo, nuestra vista, que vemos frente a nosotros un mundo amplio, con todo su relleno maravilloso, no vemos todo eso, sino dentro de nuestro interior y en nuestro cerebro posterior. Hay como una máquina fotográfica, que es este proyector que está aquí en mi cerebro, que me pinta todo lo que vemos y nada por fuera de nosotros. Y sobre todo esto, él dice, aún más, hay una especie, en otras palabras, hay una especie de máquina fotográfica que nos proyecta todo lo que nos aparece y nada por fuera de nosotros. Y encima de todo esto, el Creador ha hecho allí en nuestro cerebro una clase de espejo pulido que invierte todo lo que se ve allí. Es decir, hay aquí un vidrio que se proyecta sobre esta pantalla. Si lo sentimos, está invertido, se invierte. Nosotros sabemos que lo que vemos, incluso dentro del ojo, se invierte. Incluso nuestro ojo está ya hecho de acuerdo al lente invertible. Es decir, lo que hay aquí se encuentra aquí invertido. Es solamente un solo elemento de las inversiones que captamos, pero en realidad
captamos todo de una manera totalmente invertida, contraria. Todo lo que nos parece que existe por fuera, de hecho, existe dentro de nosotros, solamente dentro de nuestra imaginación. Y cómo nosotros sentimos, yo siento que todo esto está fuera de mí. Y yo los veo a ustedes y a todo este mundo amplio por fuera. ¿Cómo puede ser que está dentro de mí? Por eso él dice, y encima de todo eso, lo que vemos por fuera no es real. Sin embargo, no obstante, deberíamos agradecer a su providencia por haber hecho ese espejo pulido en nuestro cerebro. Este espejo, este lente que nos miente, invierte lo que hay dentro de nosotros hacia afuera y nos permite ver y alcanzar todo lo que hay por fuera de nosotros, como existente por fuera. ¿Por qué Él nos creó de esta manera, el Creador? Que así nos imaginemos, que así percibamos todo lo que existe dentro de nosotros como si existiera por fuera. Pues es una mentira. Todos ustedes están dentro de mí, todo este universo, todo este mundo. Yo me lo veo, me lo imagino por dentro, por fuera. Entonces, ¿para qué necesito todo esto? Bala Sulam dice que eso se nos dio, eso nos permite ver cada cosa fuera de nosotros, ya que con esto Él nos dotó con el poder de percibir cada cosa con conocimiento y alcance cristalino y medir cada cosa desde dentro y desde afuera, y sin eso perderíamos la mayor parte de nuestro conocimiento. Es decir, que al imaginarnos todo eso no por dentro, sino por fuera, al sacarlo hacia afuera de nosotros, con eso yo de hecho adquiero la posibilidad de adquirir un atributo de salida fuera de mí mismo, y eso es imprescindible, necesario para convertirme en semejante al Creador. Es decir, esta ilusión que existe en nosotros, que nosotros sentimos al mundo como externo en lugar de interno, como de hecho es dentro de nosotros. Imagínense que todo esto no existiera. Existo solo yo, que dentro de esta caja interna suya, dentro de su cerebro, donde todo esto existe, hay una cierta sensación. Por fuera no hay nada, una oscuridad total. Fuera de eso no hay nada. Y dentro de mí, por dentro, hay algo, y así yo me percibo, me siento. Este es mi yo, y ya. Y entonces yo no puedo salir fuera de mí mismo ni sentir nada por fuera de ninguna manera, y a mi alrededor está el Creador. Entonces, ¿cómo yo puedo salir fuera de mí mismo? ¿Cómo yo puedo sentirlo a Él? Yo siento solo lo que ocurre dentro de mí. Para darme la posibilidad de salir de mí mismo y empezar a sentirlo a Él y a su atributo, hay en mí una ilusión que todo lo que hay dentro de mí no está dentro de mí, sino fuera de mí, no dentro de mí. Y yo ahora, por medio de mi esfuerzo, empiezo a adaptarme a adaptar esa realidad hacia dentro de mí. De esta manera, la realidad que yo siento por fuera, yo trato de ajustar, adaptar hacia dentro de mí con mi interior, lo que es verdad, y a la vez yo aprendo cómo atraer hacia mí mismo al Creador. Es decir, al darme esta ilusión de algo que existe por fuera, de esta manera el Creador me ayuda a agarrarlo, empezar con todo el mundo que aparentemente existe a mi alrededor y aferrarme en ambos. Supuestamente devolver a ambos hacia dentro de mí mismo. Lo mismo él dice
se sostiene con el deseo divino por el conocimiento divino. Sigo leyendo. Lo mismo se sostiene con el deseo divino por el conocimiento divino. Si bien los cambios son todos hechos en el interior de las almas receptoras, no obstante, dentro de mí mismo yo lo siento. No obstante, ellas, todos son hechos en el interior. Si bien los cambios son todos hechos en el interior de las almas receptoras, no obstante, ellas lo ven en el otorgante mismo, porque solo de esta manera logran recibir todo el conocimiento y la afabilidad del pensamiento de la creación. Es decir, todo lo que hay por fuera me ayuda a agarrar y arrastrar al Creador y sus atributos hacia dentro de mí mismo. Si no tuviera esa ilusión, siempre existiera dentro de mí mismo y ni siquiera me imaginaría que hay alguien fuera de mí. Por eso él dice que gracias a esta ilusión nosotros alcanzamos el pensamiento de la creación, es decir, alcanzamos al Creador. Y podemos de esta manera integrarlo hacia dentro de nosotros mismos. Volvemos a leer. Y lo mismo podrás deducir de la parábola citada anteriormente. Si bien realmente vemos cada cosa ante nuestra cara, aún así, y la ciencia lo dice hoy también, toda persona razonable sabe con seguridad que todo lo que vemos está solo en el interior de nuestro cerebro. Lo mismo se sostiene en cuanto a las almas, que aunque ven todos los aspectos en el otorgante, que supuestamente está por fuera, no obstante no tienen duda alguna, cuando empiezan a alcanzar al Creador dentro de sí mismas, no tienen duda alguna que todos estos existen solo en su propio interior y de ningún modo en el otorgante. Fuera de nosotros no existe el Creador. Por eso, la percepción final, cuando alcanzamos toda la creación, es cuando yo, más el mundo, más el Creador, equivalemos uno. Es decir, todo es el mismo, único. Y no hay nada fuera de eso. Todo eso está en mi alcance, en mi conciencia, reconocimiento. Punto 35. Del prefacio al libro del Zohar. ¿Ustedes se imaginan cuando esto fue escrito? ¿De qué hablaron los cabalistas? ¿Y cuándo hablaron sobre eso? Hace 4 o 5 mil años. De verdad. De manera muy seria. Y puesto que estas cosas son cosas que están en la base del mundo, y yo me temo mucho que el lector no se desvíe de su alcance, me conviene esforzarme un poco más y traer lo que dice el Zohar mismo sobre estas cosas e interpretarlas. Y sí, cuestionar al hombre. Está escrito en la Torah que no verá ninguna imagen espiritual, es decir, la imagen espiritual no se puede ver. Son fuerzas que no están vestidas en materia, las fuerzas espirituales. La fuerza espiritual es una fuerza sin materia. ¿Y cómo podemos investigar en él nombres y sefirot, partzufim, mundos, reshimot? ¿Cómo podemos así venir en contacto a través de tales cosas? Y también se dijo muchas veces en la Torah, se habla en la Torah mucho sobre cómo nosotros descubrimos esas cosas. Y él le responderá que esta imagen yo la vi, como está escrito, que la imagen de Dios verá que significa la sefira del Malhut, de donde arraigan todos los mundos y las almas, porque es la raíz de todas las vasijas. Como está escrito que los que reciben de ella están obligados a alcanzar las vasijas de ella. De ahí
que resulta como una imagen, sobre la cual se dice la imagen de Dios verá. Es decir, tenemos 9 sefirot y después su influencia sobre la sefirá que se llama Malhut. Entonces, lo que se recibe dentro de la Malhut se llama forma. ¿Cómo esto se recibe, se capta? Esta forma a la cual llamamos la sefirá de la Malhut, no hablamos sobre ella tal como es. Esta imagen, no hablamos sobre ella tal como es en sí, sino solamente cuando la luz de Malhut desciende y se expande hacia las criaturas, entonces se verá hacia ellos, a cada uno de ellos, como cada uno verá. Es decir, no es la sefirá de Malhut en sí, no solamente de acuerdo a los receptores, sino en sí misma. Es decir, jamás vemos imágenes por fuera, quiero volver a la misma explicación, sino que vemos todo dentro de nosotros de acuerdo a la equivalencia de forma. Es decir, hay aquí un superior y aquí estoy yo. Entonces, a este superior yo lo capto dentro de mí mismo, puesto que yo creé dentro de mí tales atributos. Y así yo lo capto dentro de mí sobre la pantalla, pero de hecho no tiene ninguna imagen, ninguna forma, es una imagen que existe aquí, dentro de mí, y no fuera de mí. Y por eso se dijo, en la mano de los profetas me asemejaré. El Creador le dice a los creados, y por eso les dirá el Señor a ellos, y por eso se asemeja a ustedes en sus formas, es decir, en sus imaginaciones y sus visiones. Y con todo esto, ¿a quién me pueden asemejar, comparar? Ya que todo lo que creó el Señor de imágenes en el mundo y antes que dibujó alguna forma, el Señor era el único en el mundo sin forma e imaginación. ¿Qué dicen estas palabras? Que siempre alcanzamos al Creador con nuestros atributos. Aquí tenemos deseos, tenemos 620 deseos. Y estos 620 deseos son como píxeles en una imagen electrónica. En la medida que pueden más o cuantos más grandes, pequeños, en la medida que pueden asemejarse con el Creador. Y aquí hay una especie de luz superior simple, así lo llamamos en la Kabbalah, luz simple o luz blanca. Entonces, sobre esta pantalla que tengo aquí, aquí se refleja, esta es la pantalla. Aquí tengo una imagen o mundo. Esta imagen del mundo es la imagen de nuestros atributos, la medida de mi equivalencia con esta luz simple. Es decir, esta imagen está hecha de contradicciones, de oposiciones, de ciertas concordancias más o menos entre mí y la luz, es decir, 613 deseos. En cuánta concordancia están con la luz superior cada uno, pinta en mí en cada momento este cuadro, y este cuadro de la concordancia se capta por mí y por mi deseo general, y eso lo capto como al mundo, como a ustedes y todo lo que está a mi alrededor. Por lo tanto, si tuviéramos un creado que tuviera otros deseos, sentiría el mundo de otra manera, completamente. Todos nosotros tenemos 620 deseos iguales, similares, y por eso sentimos este mundo de manera similar. Y también al mundo espiritual, cuando ascendemos por medio de las escaleras espirituales, lo sentimos de manera similar en cada escalón. En otras palabras, si tomamos aquí y dibujamos
los 620 deseos, desde el primero hasta el 620, más, menos, más, menos, menos, más, menos. Y así, no solamente en tamaño, sino también deseos diferentes. Son deseos que no son solo diferentes, sino que incluyen dentro de sí mismos deseos que se sienten a sí mismos de manera diferente, en tinta, en olor, en profundidades, en toda clase de cosas. Es decir, son muy diferentes esos deseos. No es así nomás 620 deseos y ya. Entonces, cuando de esta manera cada uno de estos deseos en cantidad y calidad, por ejemplo, en un momento determinado, todos los 620 deseos se realizan. O sea, yo realicé en mí un régimen 620 deseos. En cada uno de los reshimot hay 620 deseos. La diferencia entre los reshimot yace solamente en que cada vez son más y más grandes y los deseos cambian en más y más grandes, tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto, vemos al mundo como cambiante constantemente y eso también ocurre en cada uno de nosotros y nosotros estamos interconectados como ruedas dentadas. Por eso cada uno traspasa a los demás atributos y todas cualidades. Entonces resulta que esta imagen que resulta aquí, en relación a la luz plena y perfecta, aquí tenemos 100% luz en 100%, y en mí este eje es el porcentaje de equivalencia con la luz. Entonces resulta que aquí dibujé un deseo, en qué medida se asemejan, se igualan con la luz. Esta es la gama en la que yo todavía no recibo la luz y se llama oculta, la luz, que está escondida, oculta de mí. Y lo que sí percibo, como ya creé dentro de mí en equivalencia con la luz, ya se llama revelada, clara, patente, revelada. Y en general, lo que yo capto, este escalón en el que yo me asemejé con el Creador en general, esto se llama mi escalón, mi grado actual. En total hay 125 grados como esos. 125 grados. Es decir, yo siempre siento al mundo dentro de mí mismo en la medida de equivalencia de forma con esa luz. Y no hay aquí nada nuevo, ni en nuestro mundo, ni en el mundo superior, en ningún lugar, en nada, porque se fue creado solamente un solo deseo. Y no importa si se siente a sí mismo como estando en este mundo, en los mundos espirituales, en ambos, no importa. Fue creado solamente un deseo por medio del Creador y nada además de eso fue creado. Hay solamente luz y kli, vasija. Y fuera de eso, nada. Es decir, nosotros siempre captamos solamente la medida de equivalencia de forma entre la vasija y la luz. Y eso es todo. Y la inversión, ¿en qué más se revela? En que en mí está revelado patentemente y se revela como luz, y lo que no puedo alcanzar está oculto, y está oculto lo siento como oscuridad. Es decir, esta cosa, esta parte, este lado, está oculto. Y la parte que no está dibujada la siento invertida. Lo que se siente en mí como luz, como algo tangible, se capta. Y lo que no se capta
A pesar de que esta es la luz superior, clara, pero no es alcanzable, perceptible, no estoy en equivalencia, en balance con ella y por eso la siento como oscuridad. Y aquí ven otra vez esta inversión. ¿Para qué necesitamos todo esto? Nosotros necesitamos todo esto para no confundirnos incluso en este mundo. Cuando nosotros leemos la Torá, y está escrito ahí que hubo el pueblo de Israel en Egipto y hubo tales. Y una vez uno de los golpes era cuando el agua se convirtió en sangre. El agua del Nilo se convirtió en agua. Oh, somos niños que nos contamos cuentos uno al otro o que creemos y aceptamos todo tal como es. Sí, hubo tal cosa, hay milagros, hay cosas mágicas. O que somos personas reales y entendemos que todo eso son historias y no puede ser que hayan milagros en el mundo, porque no hay milagros en el mundo. Pero de todas maneras, ¿cómo que con la Torá, que es un documento tan serio que fue creado hace escrito hace miles de años, con respecto a su influencia sobre la humanidad, ¿acaso hay verdad en ese libro o no? Decimos sí, sí hay verdad. Hay cuentos, un relato histórico, es una novela también linda. Hay también toda clase de hechos, demostraciones que se puede dar referencia, las relaciones entre los 10 mandamientos, todo claro. Pero todo es claro fuera de los milagros. ¿Eran de verdad milagros? ¿El mar de verdad se partió en dos? Bueno, hubo viento y de repente se subió el agua, bajó, un fenómeno natural y el mar se partió, ¿sí? Bajó. Y ellos pasaron en la tierra como si fuera dentro del agua. Al contrario, perdón. Y todas esas cosas no son milagros y se trata de explicarlos de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero de hecho todo eso no ocurrió, porque ¿cómo la Torá puede escribir sobre tales cosas? Por ejemplo, sangre que se convierte en agua. O al contrario, ¿eso ocurrió de verdad? Y ahora cuando me preguntan, yo no sé lo que responder. Es decir, yo sé lo que responder a la persona, pero entonces yo tengo que trabajar con él, darle por lo mínimo un discurso como este. Y explicarle que todo depende de quién mira el mundo desde él. Desde mí por dentro, yo miro al mundo y estoy en este grado de este mundo, ocurre lo que ocurre en nuestro mundo. Solamente en la fase de este mundo, la capa de este mundo, en el grado bajo, sí, el grado inferior donde estamos junto con ustedes ahora, para empezar, es decir, totalmente desemejantes al Creador, este grado 0. Este es el grado corporal, terrenal. Estoy escribiendo aquí, terrenal, corporal, terrenal. Ahí nacimos, en este grado nacimos, y así nos sentimos en este grado, no nuestra semejanza al Creador, sino toda clase de fluctuaciones, toda clase de cosas que se llaman nuestro mundo, es decir, y por eso en la Kabbalah eso se llama el grado del inmóvil, inanimado, del sueño, de la subconsciencia, de falta de conciencia. Y la parte revelada, lo que se nos revela solamente de acuerdo a nuestra semejanza con el Creador. Así que si uno está en este grado corporal, entonces nada, pero nada, no que estuvo en Egipto con todos o no con todos, en algún acuerdo o no, uno capta todo como naturaleza. Sí, por dentro, él empieza a alcanzar esta naturaleza interna, es decir, se eleva a su fuente, se integra en el mundo externo, en la medida que se integra en el mundo interno y empieza a cambiarse en relación a la luz por dentro. Entonces, frente a él, dentro de él, se realizan esos cambios. Entonces, el agua se convierte en sangre, sangre en leche, leche, agua, sangre, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas inversiones son normales totalmente porque todo depende de lo que uno siente por dentro de los 620 deseos suyos, como resultado de
como resultado de su semejanza, la medida de su semejanza con la luz. Y después él escribe aquí, bueno, esto ya es difícil. Y esto creo que vamos a hablar en la próxima clase para no confundirlos aquí. Él empieza a contar ya cómo eso sucede en los mundos, es decir, cuando nos elevamos en los grados de los mundos, a través del mundo de Asiya, Yetzirah, Briah, Atzilut, Adam Kadmon, hasta el mundo de Ein Sof.